Hola, hola, muy buenas tardes. Tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Derecho Mercantil 2. Estábamos propiamente en la continuidad de los temas que abarcan nuestra materia y dicho sea de paso, vamos a hacer como una pequeña síntesis de lo que abordamos en la sesión pasada. Hablábamos de manera genérica acerca del concepto económico y jurídico del crédito. Hablamos también acerca de los antecedentes del comercio y propiamente del crédito, ¿no? Que veíamos que a partir del reconocimiento o la utilización de un valor asignado a los productos, porque se empieza a gestar a través de la agricultura, donde también se empieza con el intercambio de producto a producto, que se le conoce como el trueque o la permuta, de cómo también existe la etapa evolutiva de la moneda, ¿no? Que dicho sea de paso, primero, como les decía, intercambiamos un bien por un bien, después se empiezan a utilizar los metales o piedras preciosas como el oro, la plata, el bronce, ¿no? Para que de manera equivalente pues se adquirieran productos. Pero ahí hablábamos también que quedaba pues muy ambiguo el valor que tenía cada cosa, porque quedaba a consideración propiamente del vendedor, ¿no? Cómo ofertaba su producto y también a disponibilidad del acreedor, del deudor, en este caso quien adquiría el bien, puesto que era para satisfacer ya sea una necesidad o un servicio. Después vemos propiamente que continuando con estos temas, bueno, empieza a reconocerse no únicamente la necesidad de utilizar estos metales o piedras preciosas, sino ya se empieza a ponderar también lo que, no, lo que se conoce como los lingotes, que era el valor específico al oro. Posteriormente hablábamos de la utilización o del reconocimiento a partir de qué, de las figuras propias como del papel moneda, que ya era un valor asignado a cada producto. Luego entonces se da a través de la compraventa, ¿no? La compraventa a crédito, donde ya hablábamos también que emana del latín credere, que significa confiar, ¿no? En este caso, a partir de la palabra de una tercera persona. Sin embargo, vimos que conforme esto fue evolucionando, pues simple y sencillamente quien se encuadraba dentro del supuesto de deudor, pues en muchas ocasiones no daba cumplimiento a lo pactado entre partes. Entonces se vio a la necesidad de poder accionar o de acudir ante autoridades que ejercieran un requerimiento de pago. Y luego entonces, para poder acreditar el dicho de las partes y no dejar a ninguno en estado de vulnerabilidad, empieza a gestarse el reconocimiento o la necesidad de empezar a utilizar lo que se conoce como títulos de crédito, ¿no? Y es hasta ahí de manera genérica en lo que se abordó en la sesión pasada. Bueno, pues ahora es importante que nosotros identifiquemos qué son los títulos de crédito o por qué la necesidad de que existan los títulos de crédito. Cuando hablamos de los títulos de crédito, vemos que estos no son más que documentos, ¿no? Pero no es cualquier documento, son documentos mercantiles y por tanto la ley o el derecho lo reconoce y en ese mismo sentido, bueno, expresa o se encuentra materializado el título responsable a la persona que le asiste el derecho. Vamos a ver más adelante la clasificación de los títulos de crédito. Por ello, repito, vemos que los títulos de crédito son estos documentos mercantiles que otorgan el derecho dentro del expresado o titulado dentro de este documento base. Nos dice que estos títulos de crédito pueden ser transferibles, sin embargo, deben de cumplir con un proceso debidamente, ¿no? Como es un proceso mercantil, que se transmite tanto el derecho que se encuentra literalmente contemplado dentro del documento base de la acción, como también el derecho de la persona que puede en un momento dado exigir un cumplimiento o bien obligarse a un cumplimiento, porque recordemos que la transferencia no únicamente lo puede hacer un acreedor para que a quien le pagues la deuda sea a una tercera persona, sino también aceptación del acreedor puede en un momento dado otorgarse por el deudor. Vemos pues que los títulos de crédito están compuestos o identificados por un valor específico. El valor específico es el que de manera literal se signa o se marca dentro del documento base de la acción y por ello se dice que se puede actuar de manera conjunta y que son inseparables. ¿Por qué? Porque la cantidad que se establece dentro del documento base de la acción va a ser el capital o la materia o la razón de ser del documento base. Pero se indica que en un momento dado pueden ser acreedores
diferentes adiciones que emanan del documento base. Por ejemplo, los intereses, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de un pagaré, ¿verdad? Entonces, adicional al monto con el que se da inicio a la relación obligatoria entre partes, bueno, pues también vemos que existe propiamente sus accesorios. Cuando hablamos también de los títulos de crédito, vemos que existen funciones específicas de los títulos de crédito que emanan propiamente del derecho mercantil y aquí hablamos pues de aquellos bienes y también de un tráfico jurídico. ¿Por qué hablamos de la circulación de bienes? Porque de manera directa puede ser que se transmitió una cosa, ¿no? Materialmente hablando, o en su defecto que versa no sobre bienes, objeto o materia, sino que es por una cuestión monetaria. Entonces, quizás yo adquiero, por ejemplo, como les decía, ¿no? Adquiero un televisor, adquiero un mini componente, qué sé yo, ¿no? Entonces, es una cosa el objeto por el cual yo estoy viéndome sujeta a una obligatoriedad, pero la responsabilidad en cumplimiento de pago no va a ser otorgada a través de otro objeto de esa índole, ¿no? O de esas especificidades, sino va a ser únicamente en razón a su valor económico o al valor cuantificable. Por eso nos dice que genera esta obligatoriedad en cuanto a la circulación de bienes. También nos dice que es un tráfico jurídico. ¿Por qué un tráfico jurídico? Porque desde el momento que existe un consenso, un acuerdo entre partes y que materializan un hecho, pues luego entonces da cabida o da creación a dos nominaciones. ¿Cuáles son estas nominaciones? Primero, a una que se va a denominar acreedor y a otra figura jurídica que se va a denominar deudor. Una persona que le asiste el derecho para requerir el cumplimiento de pago y otra persona que se obliga a otorgar en el tiempo que las partes acuerdan la cantidad que ellos consensuaron y en su defecto también todos aquellos accesorios, repito, que emanado del mismo acuerdo entre partes, pues están obligando, ¿no? Uno a otorgar y el otro a recibir, uno a cumplir y el otro a recibir como cumplimiento de pago. Claro está que deberán, independientemente del documento base de la acción que suscriban, deben de reunir determinados requisitos y especificidades que la propia ley reconoce, ¿no? Cuando estamos hablando de los títulos y operaciones de crédito, porque emana propiamente del derecho mercantil 2, existe un instrumento jurídico normativo que le da sentido. Y luego entonces se crea la ley supletoria, que es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que de manera literal así se denomina. ¿Por qué? Porque aquí nos indica cuándo puede constituir un título de crédito, cuáles son las clasificaciones de los títulos de crédito y que para que pueda ser exigible debe forzosamente cumplir con determinados requisitos o características para que luego entonces se pueda acudir ante una autoridad jurisdiccional y poder exigir el cumplimiento de pago, ¿no? Obviamente también recordando que cada título de crédito cuenta con una temporalidad para que pueda hacerse valer, ya que caso contrario, bueno, pues prescribe tu acción, ¿no? Es decir, ya no puedes hacer valer aunque tengas el documento base de la acción, salvo que de manera consensuada las partes pacten, ¿no? La deudora desee pagar, es otra cuestión. Pero si fenece el término que la propia ley te está concediendo para poder invocarlo y por determinada circunstancia tú no lo haces valer, entonces una vez transcurrido este término, jurisdiccionalmente no se puede hacer valer, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de los títulos de crédito, vemos que estos presentan determinadas características y por ello estas características no constan solo por el hecho de exhibir un título de crédito, sino también para poder ejecutarlo. Y en ese sentido, bueno, vamos a establecer como tal las características. Primero, porque hablamos que debe existir un documento y más adelante hablaremos de la clasificación, porque existen los títulos de crédito nominados o nominativos y los innominados. Pero bueno, aquí porque es importante la primera característica, la importancia del documento. ¿Por qué es importante el título de crédito? ¿Por qué? Porque, repito, es el derecho que tiene el acreedor, ¿no? Para poder primero emitir o exhibir este título de crédito, emitir este documento y también es el derecho que en un momento dado otorga o pasa a un segundo lugar cuando este documento es creado y por tanto empieza a surgir esta obligatoriedad desde el momento mismo que el acreedor realiza el documento, realiza la firma
y existe la otra parte que también va a plasmar su firma y existe esta corresponsabilidad, ¿no? No queda únicamente a través de la palabra hablada, sino que se va a materializar a través de la palabra escrita, pero específicamente hablando dentro de un documento base de la acción. Y es importante porque es la facultad o es como bien citaba, ¿no? Por eso se denomina documento base de la acción, porque tú no puedes acudir a una autoridad jurisdiccional a efecto únicamente de iniciar, bueno, un juicio, en este caso, que es en la vía mercantil, y que, por ejemplo, existen, como les comentaba también en la sesión pasada, existan autoridades que por razón de competencia, recordemos cómo se conoce o cómo puede resolver un juez por territorio, materia, cuantía y grado, ¿no? En este caso estamos hablando de materia y específicamente es materia mercantil. Existen instancias o juzgados que son exclusivos de esa rama. Sin embargo, existen otros que se complementan. Por ejemplo, en San Cristóbal, tú quieres iniciar un juicio ejecutivo mercantil, luego entonces lo tienes que hacer, pero ¿a través de qué? De la vía civil, inicias propiamente o presentas tu demanda y la presentas propiamente en oficialidad de partes común y luego entonces te van a indicar en qué juzgado recae, ¿verdad? Juzgado primero, juzgado segundo, pero repito, es un juicio ejecutivo mercantil, pero ¿quién te va a resolver? Un juez civil, ¿ok? Esto para que lo tengamos bien en claro. Entonces, ¿por qué se dice esto? Porque si tú no acompañas tu demanda con tu documento base de la acción, aunque digas que te asiste el derecho, mientras no tengas cómo probarlo, pues simple y sencillamente no procederá. ¿Por qué? Porque, repito, por ello es importante el documento y que debe de cumplir con los requisitos, es decir, no estar manchado, deberá señalarse con número y letra las cantidades, no presentar tachaduras, enmendaduras, borrones, etcétera, ¿no? Que más adelante vamos a identificar. Pero bueno, por eso es importante porque a partir de este reconocimiento de manera literal especificado dentro de un documento base, genera estos contratos mercantiles o cualquier otro, o se puede iniciar ante cualquier otro proceso que las partes convengan, ¿no? También otra de las características necesarias dentro de los títulos de crédito es que exista la legitimación del documento. Cuando hablamos de la legitimación del documento, esta puede existir o debe existir a través de dos partes. Uno, que es la activa, y otra es la pasiva. Cuando hablamos de la cuestión activa, hace referencia al título otorgado al propietario y que solo él puede hacer uso efectivo y en su caso también exigir el cumplimiento de pago que se señala específicamente dentro del documento base. Es decir, si yo te otorgo 50,000 pesos a ti, Araceli, entonces ahí estamos especificando quién lo otorga, María Catalina. ¿Quién se compromete al pago? Ah, pues entonces estamos hablando de quién, de Araceli. ¿Qué cantidad por concepto de intereses? Bueno, yo te estoy cobrando el 10% de intereses, ¿no? ¿Cada cuánto se va a otorgar? Cada 5 de cada mes, ¿no? Existe un aval, ¿quién va a ser el aval? Ah, no, pues Gerardo Daniel, ¿no? Obviamente con los nombres completos, nombres y apellidos, ¿no? ¿Cuál es el domicilio, en este caso, de Araceli, ¿no? ¿Dónde va a ser pagado el documento base de la acción o estas mensualidades? Y demás especificidades que acompañan o que aparejan al título de crédito, ¿verdad? Entonces, por eso es activa, porque genera este derecho al propietario del documento base de la acción. Y la segunda es pasiva, ¿por qué? Porque en este caso, ¿quién es pasivo? Araceli, porque ella es la persona que se está obligando al cumplimiento de pago, es decir, a la figura del deudor o en su defecto a quien aparezca legitimado en el documento base. Por eso existe necesariamente la figura del aval, porque en un momento dado también se especificará qué obligaciones adquiere el aval, ¿no? Porque puede ser que en un momento dado Araceli pues cambie de residencia o qué sé yo. Entonces también adquiere parte de la responsabilidad, en este caso, Gerardo Daniel. ¿Por qué? Porque aparece propiamente dentro del documento base. Por ello es importante que nosotros reconozcamos que hasta dónde recae el derecho, pero también la obligación de cada una de las figuras que desencadena un contrato mercantil. Cuando también nosotros hablamos de los títulos de crédito, existen distintos tipos de crédito. Dentro de ellos, bueno, nuestra legislación contempla al pagaré, al cheque, a la letra de cambio, contempla también lo que son los recibos, etcétera, que repito, también se encuentran de manera literal comprendidos dentro de qué? Dentro de nuestro documento base de la acción.
Sin embargo, cuando nosotros hablamos de los títulos de crédito, como les decía, si podían darle lectura de manera genérica a nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, vemos que empieza a reconocer los títulos de crédito a partir del título primero, en el capítulo primero, pero a partir del artículo quinto, donde nos da como una definición de qué es un título de crédito. Sin embargo, también vemos que cuando hablamos de títulos de crédito, vemos que se consideran como cosas, ¿no? Los títulos de crédito son cosas mercantiles. ¿Por qué? Porque surgen de un acuerdo entre partes a través de lo que una persona se compromete a otorgar y otra se compromete en un momento dado una a otorgar, es decir, la que funge como acreedora a dar ya sea una cosa o ya sea un dinero y otra a recibir, pero quien recibe a su vez se compromete a devolver la cosa o su equivalente monetariamente hablando, más lo accesorio que las partes acuerdan en los tiempos que también ellos establecen. Claro está, sin que se exceda de los mismos términos que la propia ley les faculta para ello, ¿no? Bueno, además de eso, que de manera literal nos señala nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, también nos dice que existe la necesidad de poder requerir adicional a los títulos de crédito cuando se están suscribiendo, que debe de comprender la emisión, es decir, el lugar y la fecha en que se está otorgando, que es la emisión y la expedición, la figura que va a fungir propiamente como el aval, la aceptación y todas aquellas circunstancias necesarias que las partes en un momento dado puedan requerir, ¿no? Cómo si va a ser endoso en propiedad, endoso en procuración, endoso en garantía, que repito, más adelante lo vamos a ver en qué consiste cada una de ellas porque existen tres tipos de endosos. ¿Cómo se van a otorgar? Ahorita en un momento más lo vamos a establecer. Entonces vemos que estas figuras del endoso, de los avales, de la emisión, del lugar y fecha de la expedición, etcétera, son requisitos necesarios que los títulos de crédito forzosamente deben establecer para que puedan luego entonces reclamarse el pago, ¿no? También debe de señalar los derechos y las obligaciones hacia quienes van dirigidos, es decir, no puede quedar en blanco y nada más que aparezcan las firmas, sino nombre completo de la persona que va a fungir como deudor, nombre completo de la persona que funge como acreedor y el o los, porque no nada más puede ser uno, pueden ser varios avales, ¿no? Según la cantidad y según también lo que las partes acuerdan. También nos indica cuando estamos hablando de los títulos de crédito, nos indica cuáles son las operaciones de crédito que en un momento dado la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito reconoce. Y para ello, bueno, nos dice que lo que puede estar o apegado a derecho comprendido dentro de este instrumento jurídico normativo son propiamente aquellos que la ley lo considera como tal, porque en algunos otros países puede que de manera explícita reconozcan los mismos títulos de crédito que en México se generan o puede ser que reconozcan títulos diversos. Entonces, como estamos hablando de actos de comercio, también puede generar efectos o consecuencias porque se puede realizar a través de país a país, es decir, donde ya pueden entrar tratados internacionales, acuerdos internacionales, etcétera. Entonces, ¿cómo va a realizarse este intercambio, no? O incluso pueden expedirte un cheque que se emite en el extranjero y tú lo quieres cobrar en territorio mexicano. Entonces, también ahí no es la misma temporalidad que tiene un cheque para canjearlo si te lo expiden de un territorio ajeno, es decir, de cualquier país, pero que el canje sea en territorio mexicano. No es lo mismo si van a ser de una institución bancaria a otra, ¿no? Entonces, ahí también es importante que tengamos este conocimiento, ¿no? Cuando estamos hablando, repito, de la figura del cheque. Ahora, también nos dice que es importante que nosotros tengamos reconocimiento, además de lo que se encuentra contemplado dentro de nuestra ley, la legislación mercantil en general, es decir, no únicamente que conozcamos la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sino también que conozcamos nuestro Código de Comercio, que conozcamos qué efectos o qué actos pueden encuadrar dentro de la hipótesis a la cual nos estamos obligando para que luego entonces podamos invocar a más de un instrumento jurídico normativo, ¿no? También es importante, nos dice nuestra ley,
que tomemos en consideración los usos bancarios y mercantiles y aquellos efectos que emanan de estos, en el mismo sentido, como hace rato les comentaba. Y también, por último, nos dice el derecho común, es decir, aquel que se encuentra de manera literal contemplado dentro del Código Civil, ¿verdad? Bueno, ahora bien, cuando nosotros hablamos de los títulos de crédito, les decía que de manera literal se encuentran regulados dentro del artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en donde de manera literal nos indica que los títulos de crédito van a ser aquellos documentos necesarios para poder ejercer el derecho literalmente comprendido dentro de este, es decir, lo que en él se establece es lo único que yo puedo exigir ante una autoridad, ya que si dentro del documento base de la acción se encuentra contemplada una cantidad, pero resulta que después nosotros acordamos una distinta, no puede exigirse, repito, salvo que no se encuentre literalmente comprendido en el documento base, porque ahí emana el artículo 5 constitucional. Después, cuando hablemos de los títulos y operaciones de crédito, hace rato les decía, únicamente va a reconocer lo que dentro de este instrumento se encuentre señalado, ¿no? Por ello, el artículo sexto que nos indica que no serán considerados como títulos de crédito los boletos, las contraseñas, las fichas o documentos que no se encuentren destinados a circular y que únicamente tengan como fin específico identificar al que tiene derecho a exigir una prestación. Entonces, ahí tampoco se va a exigir el cumplimiento de pago porque ¿cómo podemos señalar si cuenta o no con determinados requisitos? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, al no estar literalmente contemplados dentro de la norma, lo que para ti puede ser suficiente dentro de tu documento base, para mí no. Entonces, ¿cómo vamos a especificar si da cumplimiento o no a los lineamientos que pudieran en un momento dado emanar de ese documento base? Entonces, únicamente, repito, los que se encuentran literalmente contemplados y hasta eso, siempre y cuando cumplan con cada uno de los requisitos que la ley le exige para que luego entonces puedan tener estos efectos o consecuencias. Porque aunque hayan firmado, se me ocurre, un cheque, ¿no? Pero si no viene literalmente identificados como debe de ser los requisitos de validez, entonces ese documento base, pues simple y sencillamente no tiene efecto, ¿verdad? Bueno, también es importante que nosotros identifiquemos cuando existen estos títulos de crédito, pueden emanar o pueden generar diferentes formas de exigir un cumplimiento de la obligación, pero también pueden generar acciones derivadas de los títulos de crédito, ¿no? Y que esos de manera muy puntual se encuentran especificadas dentro del numeral octavo, repito, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Es decir, cuando no se pueden exigir, por ejemplo, cuando el documento haya sido firmado por una persona menor de edad, se me ocurre, ¿verdad? Entonces, de entrada, ¿quiénes pueden sujetarse a derechos y obligaciones? Las personas mayores de edad, ¿no? ¿Cómo yo voy a iniciar un juicio en contra de un menor de edad? Porque si bien es cierto, le presté un dinero, me firmó un documento base, pero simple y sencillamente recordemos, para que pueda suscribir un título de crédito, tienes que ser mayor de 18 años, porque en México hasta esa edad pues se considera precisamente como mayor de edad, ¿verdad? Entonces, aquí estamos precisamente dentro de las excepciones para no requerir un cumplimiento de una obligación. También aquellos que tengan falta de personalidad en el actor o aquellos que no se encuadren dentro de los límites de competencia o aquellos propiamente en que funden un título de crédito bajo una característica no negociable, ¿no? Y repito, y los demás que de manera muy puntual se señalan dentro de las fracciones que contempla el artículo octavo. También vemos que de manera muy explícita, todos los numerales subsiguientes dentro de la ley federal nos van a identificar cómo se pueden suscribir los títulos de crédito, cómo se puede requerir a los tenedores de los títulos de crédito, cuando los títulos de crédito son representativos de mercancías, es decir, cuando se le reconoce el poder legítimo del derecho a aquellas personas que puedan disponer de las mercancías en ellos consignadas. Ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos adquirido algún artículo? No sé, se me ocurre, no es publicidad, por ejemplo, en Coppel, en Electra, en Banco Azteca, no lo sé, en cualquier empresa y lo sacamos a mensualidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Una cuestión, un bien mueble, ¿verdad?
pero nos estamos sujetando a una tasa de intereses y también a un periodo de pago, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué nos está dando? Los títulos representativos de mercancías. Quizás en un momento dado contamos con una tarjeta que nos permite adquirir o ser socios y adquirir mercancía. Pero para ello, de manera anticipada, para que te pudieran expedir esta tarjeta, forzosamente tuviste que haber firmado un contrato que quizá ya ni te acuerdas. En este contrato se establece específicamente, porque es un contrato de naturaleza mercantil, a qué te obligas como deudor, cuánto es lo máximo que puedes otorgar o que te pueden otorgar en plazo por electrónicos o electrodomésticos, por ropa, por zapatos, etcétera, ¿no? Cada uno de los rubros o de las áreas, ¿no? Que en un momento dado pues pueda tener la empresa, pues de manera muy puntual ahí se te va señalando, ¿no? Y también te indican qué porcentaje va a cobrarse por intereses. Y recordemos que también están lo que se denomina como intereses moratorios. ¿Qué son los intereses moratorios? El interés sobre interés que una vez que no cumplas en la fecha señalada, ejemplo, si tu pago es cada 15 de cada mes, pero por X o Y tú pagas el 16 o 17, entonces te genera un interés moratorio porque son los recargos que de manera habitual tiene por día de pago no realizado, pero el excedente, ¿no? Entonces te cobro este interés más el interés del interés. Y por eso, en un plazo específico, bueno, incrementa de manera desproporcional la cantidad que tú ibas a pagar en primera instancia y el tiempo por el cual tú te retrasaste. Entonces, ahí estamos hablando de quién le asiste la facultad para exigir el cumplimiento de pago a quien posea este documento base de la acción. Aquí también te dice cómo tú te estás obligando. No te entregaron de manera directa una cantidad, es decir, 5,000, 10,000, 15,000 pesos, pero sí te entregaron su equivalente a través de una mercancía, ¿verdad? Esto es de manera muy puntual lo que se encuentra contemplado propiamente dentro de nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Pero es importante porque ahora ya vamos a empezar también a hablar de los títulos o de la clasificación de los títulos de crédito. Y para ello encontramos la primera clasificación, como hace ratito les comentaba, que son de los títulos nominativos. Pero bueno, de manera genérica, te voy a hablar cómo se clasifican los títulos de crédito según la regulación, pero también según quién lo emite, según cómo circulan y otros elementos. Cuando hablamos por la ley, perdón, que lo rige, ¿no? Es decir, nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito se clasifican en dos. ¿Cuáles son? Los nominados o nominativos y los innominados. Sencillo, dentro del nombre está la respuesta, ¿no? Los nominados son aquellos títulos de crédito que la ley regula concretamente, ¿no? Es decir, que de manera literal se encuentran señalados dentro de nuestra norma jurídica. Por ejemplo, los cheques, ¿no? El pagaré, etcétera. Cuando hablamos de los títulos de crédito innominados, como su nombre lo dice, son aquellos que la propia ley no los regula de manera concreta, pero sí cumplen con los requisitos de ley que obviamente dentro de estos, pues la propia norma lo hace, ¿no? O se usan como tal. Cuando hablamos de por quien los emite, cuando hablamos de por quien los emite, se clasifican en dos, que pueden ser públicos y que pueden ser privados. Cuando hablamos de los títulos de crédito públicos, son públicos los títulos que emite en un momento dado el propio Estado. Por ejemplo, los títulos de la deuda pública como las CETES, o por ejemplo, el Estado. ¿Cómo se te van a otorgar, por ejemplo, los docentes que trabajan en instituciones públicas? El propio Estado te otorga este recurso a través de un cheque, ¿verdad? Entonces son públicos. Ahora bien, son privados aquellos títulos de crédito que emiten las organizaciones privadas, por ejemplo, las acciones de las empresas. Ahora hablamos de la siguiente clasificación, que son por quienes lo crean. Cuando hablamos de por quienes lo crean, perdón, también se clasifican en dos o se subdividen en dos, que son los individuales y por otro tenemos los seriales. Cuando hablamos de los individuales o también conocidos como singulares, son aquellos que se emite o emiten
un solo título de crédito, ¿no? Por eso son individuales. Ejemplo, un cheque o un pagaré, porque vienen bajo una misma unidad. Ahora, cuando hablamos de los seriales, son aquellos que también se reconocen bajo el nombre de masa o en masa. ¿Por qué? Porque son varios títulos de crédito o varias series que emanan de una misma. Por ejemplo, las emisiones de las acciones. Es importante identificar que también existe otra clasificación de los títulos de crédito que son tomando en consideración su objeto. Cuando hablamos del objeto, este a su vez se subdivide en tres. ¿Cuáles son estos? Primero, tenemos a los personales. Segundo, tenemos los obligacionales. Y tercero, tenemos a los reales. Cuando hablamos de los personales o también conocidos como corporativos, son aquellos que confieren los derechos, pero también la calidad de participante dentro de una organización. Así, por ejemplo, dentro de estos personales tenemos las acciones que puede tomar algún socio dentro de una empresa o dentro de un corporativo, ¿verdad? Cuando hablamos de las obligaciones, se denominan de esta forma porque representan la obligación o en su caso una promesa de pago, como por ejemplo obligacionales. Tú y yo estamos suscribiendo un título de crédito bajo la modalidad de pagaré. ¿A qué me estoy obligando? A entregarte o a regresarte la suerte principal. ¿Qué es la suerte principal? La cantidad en dinero que yo te estoy, más bien que tú me estás prestando. Ejemplo, tú me prestas 100,000 pesos. Entonces, la suerte principal es que yo te tengo en este periodo de tiempo que tú y yo acordamos, yo te voy a regresar esos 100,000 pesos. Pero los obligacionales son los intereses que tú y yo estamos acordando de manera mensual como accesorio, es decir, no te voy a regresar solamente los 100,000, quizás sean 20,000 de intereses, ¿no? Entonces, en una suma final, el total va a ser 120,000 pesos. Entonces, yo me estoy obligando a los intereses. Por eso se dice que representan una obligación o una promesa, como por ejemplo los intereses que emanan del pagaré. Cuando hablamos de la siguiente clasificación, de la tercera clasificación que entra dentro del objeto, encontramos a los reales. ¿Por qué son reales? Porque afirman la propiedad sobre algo, es decir, representan la cosa real. Por ejemplo, la certificación de los depósitos, ¿ok? Cuando hablamos de una siguiente clasificación, es por la circulación. Cuando hablamos de la circulación, también esta se subdivide o existe una subclasificación en tres. ¿Cuáles son estos? Primero, los nominativos. Segundo, los que son a la orden. Y tercero, los que son al portador, ¿no? Aquí quizás viene de manera inmediata la figura o el título de crédito cheque, ¿verdad? Pagues al portador. Ok, vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Cuando hablamos de los nominativos, también podemos identificarlos o encontrarlos con el nombre de directos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una transmisión de manera específica o de manera limitada. ¿Por qué? Porque cuentan de manera expresa con un solo titular que el mismo documento base de la acción lo está indicando. Ejemplo, dentro de mi título de crédito, dentro de mi cheque, viene a nombre de María Catalina Domínguez Nájera. ¿A quién le asiste el derecho de poder canjear este título de crédito? Cuando no es negociable o cuando no te faculta para que lo pueda canjear un tercero, porque recordamos que en un cheque existen los cheques que, por ejemplo, está mi nombre, pero yo te puedo facultar a ti, Araceli, para que con tu credencial de lector acudas a la institución bancaria que específicamente se señala dentro del documento base y tú en la parte de atrás pongas tu nombre, tu INE, etcétera, ¿no? Tus datos generales y lo cambies. Pero existen aquellos que son nominativos, que son directos, ¿no? Que únicamente te dice o viene María Catalina o simple y sencillamente el documento base pues no se cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la transmisión es muy limitada. Solamente va a facultar el derecho a la persona que de manera literal se encuentra señalado dentro de este documento base. Después existe otro que se denomina a la orden. Cuando hablamos a la orden, también de manera muy particular se señala un beneficiario y su transmisión está permitida mediante el endoso al entregar el título de crédito. Por eso es